Antes de entrar de lleno en esta historia, necesito decirte algo importante, porque este relato no es solo para escuchar, sino para sentirlo en lo más profundo del corazón. Antes de descubrir qué secreto ocultaba ese viejo colchón, te pido un pequeño favor. Regálame un me gusta en este video si tú también crees que la justicia divina puede tardar, pero siempre llega en el momento exacto. No olvides suscribirte al canal y escríbeme en los comentarios desde qué país estás mirando esta historia, porque me emociona saber hasta dónde llegan estos relatos y desde qué rincones del mundo nos acompañan. Que tu vida y tu hogar se llenen de abundancia, protección y salud, si te suscribes ahora mismo presionando el botón que dice suscribirse o suscribirme. Junto a ese botón, también puedes unirte a nuestra gran familia presionando unirse, y así tendrás acceso a historias exclusivas, más profundas y emotivas, reservadas solo para miembros especiales como tú. De esta manera nos ayudas directamente a seguir contando estas lecciones de vida y a sacar adelante a mi familia. Además, hay una forma rápida y totalmente gratuita de apoyarnos. Desliza los comentarios hacia la izquierda hasta que veas un botón que dice apoyar y presiónalo de nuevo. Esto es muy importante, porque hará que la historia de valentía de Marta llegue a muchas más personas que necesitan escucharla. Mi nombre es Marta, y nunca imaginé que un objeto tan humilde, tan desgastado y aparentemente inútil como un colchón viejo marcaría un antes y un después en mi destino y en el de mi hijo. Cuando digo que me quedé solo con eso, no es una exageración ni una metáfora dramática para llamar la atención. Es la verdad cruda que me dejó la vida después de que todo lo que conocía se derrumbara de golpe, como una casa vieja que ya no resiste más el peso de los años y las mentiras. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocen y donde las sonrisas suelen esconder juicios silenciosos. Durante años fui la esposa obediente, la mujer que agachaba la cabeza y sonreía incluso cuando el corazón se le rompía en mil pedazos. Mi marido no era un hombre rico, pero tenía influencias, amigos poderosos y una lengua afilada capaz de convertir cualquier verdad en una mentira conveniente. Cuando enfermó y murió, muchos fingieron compasión, pero lo que vino después fue aún peor que la soledad. Sus hermanos aparecieron pocos días después del entierro, no para consolarme, sino para reclamar lo que según ellos les pertenecía: la casa, los muebles, las herramientas, incluso los recuerdos más simples fueron repartidos como si yo no existiera, como si los años de sacrificio no contaran para nada. Yo solo tenía fuerzas para abrazar a mi hijo y pedir en silencio que aquello terminara pronto. Al final, tras una discusión humillante frente a vecinos curiosos, me dejaron en la puerta con un colchón viejo, manchado por el tiempo, y una bolsa con algo de ropa usada. Nada más. Recuerdo perfectamente cómo cargué ese colchón hasta una construcción abandonada a las afueras del pueblo, un lugar frío y oscuro que alguien me permitió ocupar por lástima. Cada paso era pesado, no solo por el peso del colchón, sino por la vergüenza, el miedo y la incertidumbre que se acumulaban en mi pecho. Esa noche dormí sobre él junto a mi hijo, escuchando el viento colarse por las grietas y preguntándome en qué momento la vida había decidido castigarme de esa manera. Pasaron los días y comencé a trabajar limpiando casas, aceptando cualquier tarea que me permitiera. Llevar algo de comida a la mesa. El colchón seguía allí, cada vez más incómodo, con resortes que se clavaban en la espalda y un olor antiguo que parecía guardar secretos. Una tarde, mientras intentaba repararlo para que mi hijo pudiera dormir mejor, noté algo extraño en el relleno. No era solo espuma vieja ni algodón apelmazado. Había zonas más duras, irregulares, como si alguien hubiera escondido algo dentro hace mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por esperanza, sino por miedo. En mi mente aparecieron 1000 pensamientos, desde cosas sin valor hasta algo que pudiera traerme problemas. Aún así, algo dentro de mí me decía que no era casualidad, que aquel colchón no había llegado a mis manos por simple descuido del destino. Con manos temblorosas, empecé a abrir cuidadosamente la tela desgastada, sin saber que ese gesto cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de contarte exactamente qué encontré dentro, necesito que respires hondo y te quedes conmigo, porque lo que viene no es solo una sorpresa material, sino una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la verdad y la justicia encuentran la forma de salir a la luz, aunque sea desde el lugar más inesperado.
Aquella tarde, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por una ventana rota, continué, descosiendo el colchón con una mezcla de nervios y determinación. Cada puntada que retiraba parecía arrancar también un pedazo de mi miedo, aunque al mismo tiempo aumentaba la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que no debía haber sido encontrado tan fácilmente. El tejido estaba viejo, amarillento, y mis dedos se manchaban de polvo y restos de años acumulados, pero no me detuve, porque dentro de mí crecía una certeza extraña, casi como un presentimiento que no sabía explicar con palabras. Cuando por fin logré abrir una sección más amplia del relleno, mis manos chocaron con algo rígido, envuelto en varias capas de plástico grueso. No era basura, no era madera, no era metal oxidado sin valor. Era un paquete cuidadosamente escondido, colocado allí con intención y con miedo, como si quien lo hubiera ocultado supiera que algún día alguien podría encontrarlo. Sentí que el aire me faltaba por unos segundos, y tuve que sentarme en el suelo para no perder el equilibrio, porque mi mente comenzó a llenarse de recuerdos confusos y de escenas del pasado que creía olvidadas. Con mucho cuidado, saqué aquel paquete del interior del colchón y lo coloqué frente a mí. Mi hijo. Dormía a unos pasos de distancia, ajeno a todo, y lo miré con ternura, pensando que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento podría afectar su futuro. Abrí lentamente el plástico y, para mi sorpresa, aparecieron varios sobres amarillentos, documentos doblados y una pequeña bolsa de tela que hacía un leve sonido metálico al moverla. Lo primero que hice fue abrir uno de los sobres. Mis ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la letra. Era la letra de mi marido, no la de los últimos años, dura y fría, sino la de antes, cuando todavía era un hombre distinto, cuando soñábamos juntos con una vida mejor. Las cartas hablaban de dinero, de negocios turbios, de acuerdos que nunca llegaron a firmarse oficialmente. Hablaban también de miedo, de traiciones y de personas poderosas del pueblo que no querían que ciertas verdades salieran a la luz. Mis manos temblaban mientras pasaba de un papel a otro, porque cada línea confirmaba algo que siempre había sentido en el fondo de mi corazón. Mi marido no murió solo por enfermedad, como todos decían. Había secretos, amenazas y una presión constante que lo fue consumiendo poco a poco. Dentro de la bolsa de tela encontré varias joyas pequeñas y monedas antiguas, claramente valiosas, junto con una suma de dinero que nunca había visto junta en toda mi vida. No era una fortuna infinita, pero sí lo suficiente como para cambiar por completo nuestra situación. Sin embargo, la verdadera sorpresa no fue el dinero ni los objetos, sino un documento firmado y sellado, escondido entre los papeles. Era una declaración escrita por él, donde dejaba constancia de que todo aquello me pertenecía, y explicaba con detalle que lo había ocultado en el colchón por miedo a que su propia familia o sus supuestos amigos se lo arrebataran. En esas líneas también pedía perdón, reconociendo errores, silencios y cobardías que me hicieron sufrir durante años. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, sin saber si reír o llorar, porque el dolor del pasado se mezclaba con una esperanza nueva que me asustaba casi tanto como la pobreza. Sabía que aquel hallazgo podía devolverme la dignidad que me habían quitado, pero también podía ponerme en peligro si las personas mencionadas en los documentos descubrían que esos secretos ya no estaban enterrados. Esa noche casi no dormí. Escuchaba cada ruido como si alguien fuera a aparecer de repente para reclamar lo que ahora estaba en mis manos. Pensaba en mis cuñados, en sus miradas frías cuando me echaron de la casa, y en la ironía de que el único objeto que me dejaron fuera precisamente el escondite de todo aquello que ellos creían haberme quitado. Sentía rabia, pero también una calma extraña, como si por primera vez la vida me hubiera dado una pequeña revancha. Al amanecer, tomé una decisión que marcaría el siguiente paso de esta historia. No iba a esconderme ni a huir, pero tampoco sería imprudente. Antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba entender bien cada documento, cada nombre y cada fecha, porque intuía que todo estaba conectado y que lo que encontré en el colchón era solo el inicio de algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Al amanecer de aquel día sentí que ya no era la misma mujer que se había acostado la noche anterior sobre el suelo frío. No era que de pronto me sintiera poderosa o valiente sin miedo, sino que algo dentro de mí
se había acomodado de otra manera, como si finalmente entendiera que la vida me había puesto esa prueba no para destruirme, sino para obligarme a abrir los ojos. Guardé con extremo cuidado todos los documentos, las joyas y el dinero en una vieja mochila que había rescatado de entre mis pocas pertenencias, y la escondí bajo unas tablas sueltas del suelo, porque aún no estaba lista para llevar todo conmigo. Mi hijo despertó, y me miró con esa expresión tranquila que solo tienen los niños cuando confían plenamente en su madre. Le preparé algo sencillo de comer y traté de sonreír con normalidad, aunque por dentro sentía un torbellino de pensamientos que no me dejaban respirar con calma. Sabía que debía ir al centro del pueblo, no para contarle a nadie lo que había encontrado, sino para buscar información, para escuchar, para observar. A veces la verdad no se revela preguntando directamente, sino prestando atención a los silencios y a las miradas esquivas. Caminé hasta el pueblo con el corazón acelerado, sintiendo que cada persona que me cruzaba podía leer en mi rostro que algo había cambiado. Entré primero a la pequeña tienda donde solía comprar fiado cuando las cosas iban mal. La dueña me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, como siempre, pero esa vez noté algo distinto en su tono cuando mencionó el nombre de mi marido. Habló de rumores, de discusiones antiguas, de visitas nocturnas que nadie se atrevía a explicar en voz alta. Yo escuchaba sin interrumpir, fingiendo indiferencia, mientras cada palabra encajaba con lo que había leído en aquellas cartas escondidas. Luego pasé por la plaza, ese lugar donde todo se sabe antes de llegar a las casas. Allí escuché a dos hombres hablar en voz baja sobre un dinero que nunca apareció, sobre papeles que desaparecieron tras una muerte conveniente. Cuando uno de ellos mencionó el colchón viejo que habían sacado de la casa sin pensarlo dos veces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mantuve la calma y seguí caminando como si nada. En ese instante, entendí que el destino había jugado su carta más irónica, porque la avaricia y el desprecio de otros se habían convertido en mi única protección. Antes de regresar, decidí hacer algo que nunca había hecho. Entré a la oficina de un abogado del pueblo vecino, un hombre mayor con fama de discreto y justo. No le conté todo, pero le mostré uno de los documentos, el menos comprometedor, solo para ver su reacción. Su expresión cambió de inmediato. Me miró con seriedad y me dijo que tuviera mucho cuidado, que esos papeles tenían un valor legal y también un peso peligroso, porque involucraban a personas que no estaban acostumbradas a perder. Volví a mi refugio improvisado con la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras abrazaba a mi hijo, comprendí que el colchón viejo no solo escondía dinero y secretos, sino una verdad capaz de sacudir a todo el pueblo. La pregunta ya no era si debía hacer algo con lo que había encontrado, sino cuándo y cómo hacerlo sin destruir lo único que aún me quedaba. La noche cayó de una manera pesada y silenciosa, como si el aire mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Después de acostar a mi hijo, me senté junto a la puerta, escuchando cada sonido del exterior con una atención casi enfermiza. El viento movía las láminas sueltas del techo y, en la distancia, se oían perros ladrando, pero había algo distinto, una sensación persistente de que no estaba sola, de que alguien pensaba en mí con demasiada insistencia. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos acercándose lentamente. No eran pasos apresurados ni torpes, sino seguros, medidos, como los de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, tanto que temí que despertara a mi hijo. Me levanté despacio y me acerqué a la pequeña ventana cubierta con una tela vieja, separándola apenas para mirar afuera. La silueta de un hombre se recortaba contra la luz de la luna, detenido a pocos metros de la puerta. Golpeó una sola vez, firme, sin violencia, pero con una autoridad que me heló la sangre. Me quedé, quieta unos segundos, tratando de ordenar mis pensamientos, porque en ese instante entendí algo fundamental. Nadie visitaba a una viuda pobre a esas horas si no tenía un motivo muy concreto. Respiré hondo, abrí la puerta solo lo suficiente para asomar el rostro y pregunté quién era y qué quería. El hombre se presentó como un viejo conocido de mi marido, alguien que decía venir en son de paz, aunque su mirada no transmitía nada parecido. Me habló con un tono amable, casi paternal, diciendo que había escuchado que yo estaba pasando por momentos difíciles
y que quería ofrecerme ayuda. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías, como si repitiera un discurso aprendido de memoria. Mientras hablaba, sus ojos recorrían el interior del lugar con demasiada atención, deteniéndose en cada rincón, como si buscara algo específico. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura y le respondí con frases cortas, sin darle más información de la necesaria. Entonces cambió el tono. Dejó de fingir preocupación y comenzó a hacer preguntas indirectas. Mencionando el pasado, hablando del colchón viejo que había salido de la casa, preguntando si había encontrado algo curioso entre mis pocas pertenencias. En ese momento supe que mis temores no eran infundados. Alguien ya sospechaba, y no había pasado ni un solo día desde que yo misma había descubierto el secreto. Negué con calma, fingiendo sorpresa, diciendo que no había nada más que suciedad y malos recuerdos. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien no cree una sola palabra, pero decide esperar. Antes de irse, me dijo que tuviera cuidado, que a veces las cosas que parecen regalos del destino traen consigo desgracias si no se saben manejar. Sus palabras quedaron flotando en el aire mucho después de que se alejara, como una amenaza disfrazada de consejo. Cerré la puerta con las manos sudorosas y apoyé la espalda contra la madera, tratando de recuperar el aliento. Esa visita confirmó lo que ya intuía. Los secretos del colchón no estaban enterrados solo en la tela vieja, sino en la memoria de personas dispuestas a todo por mantenerlos ocultos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, pensando en cada documento, en cada nombre escrito, y en cómo proteger a mi hijo de una verdad que podía volverse peligrosa. Al amanecer tomé una decisión más firme que cualquier otra que hubiera tomado en mi vida. No iba a dejar que el miedo me paralizara, pero tampoco actuaría sin un plan. Sabía que necesitaba aliados, personas fuera del círculo del pueblo, gente que no estuviera atada por favores antiguos ni por silencios comprados. También entendí que, si jugaba bien mis cartas, podía transformar aquella amenaza en mi mayor defensa. Mientras preparaba a mi hijo para comenzar un nuevo día, sentí por primera vez que ya no era solo, una víctima de las circunstancias. El colchón viejo me había quitado el sueño, pero también me había devuelto algo que creía perdido para siempre, la capacidad de decidir, incluso cuando todo parecía en contra. Sin embargo, la calma duró poco, porque antes del mediodía ocurrió algo que confirmó que el hombre de la noche anterior no había venido solo por curiosidad, sino como el primer aviso de una tormenta mucho más grande. La mañana avanzó con una lentitud desesperante, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso solo, para obligarme a pensar una y otra vez en la visita de la noche anterior. Cada ruido exterior me hacía girar la cabeza, cada sombra parecía esconder una intención oculta. Intenté concentrarme en tareas simples, limpiar el pequeño espacio donde vivíamos, ordenar la ropa, preparar algo de comer, pero mi mente regresaba constantemente a las palabras del hombre y a la forma en que sus ojos habían inspeccionado cada rincón. Cerca del mediodía escuché pasos nuevamente, pero esta vez no eran sigilosos ni amenazantes. Era un cartero del pueblo vecino, alguien que rara vez pasaba por esa zona. Me entregó un sobre sin remitente, grueso, cerrado con cuidado, y me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si supiera que ese mensaje no era uno más. Apenas se fue, sentí que las manos me temblaban al sostener el sobre, porque comprendí que nadie se tomaba el trabajo de enviar algo así, sin una razón poderosa. Esperé a que mi hijo estuviera entretenido, y abrí el sobre con cautela. Dentro encontré varias copias de documentos y una nota escrita a máquina, breve pero directa. Decía que lo que había encontrado no era solo mío, que había personas interesadas en recuperarlo, y que si quería proteger a mi hijo debía pensar muy bien cada paso. No había amenazas explícitas, pero cada palabra estaba cargada de una intención clara, como si quien la hubiera escrito conociera mis miedos más profundos. Lo que más me estremeció fue reconocer algunos de los documentos. Eran copias exactas de los que yo había sacado del colchón. Eso significaba una sola cosa: alguien más sabía exactamente qué se había escondido allí y desde cuándo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, intentando respirar con calma mientras una pregunta me atravesaba la mente. ¿En qué momento dejé de ser invisible para convertirme en un problema que necesitaban controlar?
Pasé horas revisando cada papel, comparando fechas, nombres y firmas. Poco a poco, una historia más oscura comenzó a tomar forma. Mi marido había sido utilizado como intermediario en acuerdos ilegales, presionado por personas influyentes que ahora ocupaban cargos respetados en el pueblo. Cuando intentó apartarse, cuando quiso dejar constancia por escrito y protegerme sin decírmelo directamente, se convirtió en un estorbo. La enfermedad que todos aceptaron como causa de su muerte ya no me parecía tan natural como antes. Por la tarde, otra señal llegó, esta vez de una forma aún más inquietante. Una vecina se acercó con la excusa de traerme algo de comida, pero sus preguntas eran demasiado precisas. Quería saber si había recibido cartas, si pensaba irme del lugar, si alguien me estaba ayudando. Sonreía mientras hablaba, pero en su voz había una urgencia mal disimulada. Respondí con evasivas, fingiendo cansancio y resignación, aunque por dentro ya había tomado una decisión silenciosa. Esa noche entendí que quedarme quieta era el mayor peligro. El colchón viejo había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y ahora debía elegir entre esconderme para siempre o enfrentar la verdad con inteligencia. Miré a mi hijo dormir y prometí en silencio que no permitiría que el miedo definiera su futuro, aunque eso significara enfrentar a personas mucho más poderosas que yo. Antes de apagar la luz, saqué de su escondite uno de los documentos más importantes y lo volví a leer con atención. Allí estaba la prueba que podía derrumbar reputaciones y revelar mentiras cuidadosamente construidas durante años. En ese momento comprendí que el siguiente paso no sería fácil ni seguro, pero sí necesario. El pasado había empezado a perseguirme de frente, y ya no bastaba con correr. Al amanecer de ese nuevo día ya no tenía dudas, porque el miedo había dejado de ser una advertencia para convertirse en una confirmación. Si seguía esperando, si fingía que nada estaba pasando, terminaría atrapada en una red que otros habían tejido mucho antes de que yo supiera siquiera que existía. Preparé a mi hijo con calma aparente, como si fuera una mañana cualquiera, aunque por dentro cada movimiento estaba cargado de urgencia y determinación. Decidí salir del pueblo. No se lo dije a nadie, no pedí permiso, ni dejé explicaciones. Tomé solo lo necesario y escondí nuevamente los documentos más comprometedores, separándolos en distintos lugares, porque intuía que no debía tenerlos todos juntos. Antes de irme, miré una última vez el colchón viejo, ahora roto y vacío, y comprendí que ya había cumplido su función en mi vida. No era solo un objeto abandonado, había sido un mensaje silencioso que tardó años en llegar a mis manos. Viajé al pueblo vecino, donde el abogado que había consultado antes tenía un contacto en la capital, una mujer conocida por enfrentarse a casos que otros preferían ignorar. Cuando por fin me senté frente a ella, sentí una mezcla de alivio y vergüenza, como si estuviera confesando pecados que no eran míos. Le conté todo con detalle, desde el desalojo humillante hasta el hallazgo en el colchón, pasando por las amenazas veladas y las cartas sin remitente. Mientras hablaba, observaba su rostro atento y serio. No me interrumpió ni una sola vez. Al final, tomó los documentos con cuidado y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Me explicó que aquello no era solo un asunto familiar ni un conflicto de herencias, sino una trama más grande, con implicaciones legales graves, y que por esa razón debía prepararme para la presión, las mentiras y los intentos de desacreditarme. También me dijo que no estaba sola, siempre y cuando estuviera dispuesta a llegar hasta el final. Salí de esa oficina con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y temor. Sabía que había dado un paso irreversible. Esa misma tarde, antes incluso de regresar a mi refugio, recibí la primera señal de que mi decisión ya había sido notada. Un número desconocido llamó a mi teléfono varias veces, pero no contesté. Luego llegó un mensaje corto, frío, preguntándome por qué estaba removiendo cosas que no me correspondían. Cuando regresé, encontré la puerta forzada. Nada había sido robado, pero todo estaba revuelto. Como un recordatorio claro de que podían entrar cuando quisieran. Me temblaron las piernas, pero no lloré. En lugar de eso, sentí una rabia tranquila, una claridad que nunca antes había tenido. Comprendí que el juego había comenzado y que ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de resistir con inteligencia.
Esa noche abracé a mi hijo con más fuerza que nunca y le conté una historia inventada para tranquilizarlo, mientras en mi mente repasaba cada palabra que había dicho a la abogada y cada documento que había mostrado. Sabía que los días siguientes traerían consecuencias, pero también sabía que la verdad, una vez en movimiento, es difícil de detener. Los días siguientes se volvieron densos, cargados de una tensión que se sentía incluso en el silencio. El pueblo, que antes me ignoraba, comenzó a mirarme de otra manera, no con compasión ni curiosidad abierta, sino con una atención incómoda, como si cada gesto mío fuera observado y evaluado. Las personas más respetadas, aquellas que saludaban con sonrisas falsas y palabras amables, empezaron a mostrar grietas en su máscara cuando yo pasaba cerca. Una mañana, al ir a buscar agua, noté que dos hombres conversaban en voz baja y callaron de golpe. Al verme, no fue imaginación. Sus miradas estaban cargadas de advertencia. Más tarde, en la tienda, la dueña evitó mirarme a los ojos y me dijo que ya no podía fiarme nada, que eran órdenes de arriba, aunque no supo o no quiso decir de quién. Entendí entonces que la presión no sería directa al principio, sino lenta, asfixiante, diseñada para quebrarme sin dejar huellas visibles. Ese mismo día recibí una citación informal, una invitación disfrazada de preocupación. Uno de los hombres más influyentes del pueblo quería hablar conmigo. Decía que solo para ayudarme, para aconsejarme como alguien con experiencia. Acepté, no porque confiara en él, sino porque necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Nos encontramos en su oficina, un lugar elegante que contrastaba con mi ropa sencilla y mi cansancio acumulado. Su discurso fue suave, casi amable. Me habló de errores del pasado, de la importancia de dejar, descansar a los muertos, de pensar en el bienestar de los hijos antes que en viejas rencillas. Luego, sin cambiar el tono, deslizó la verdadera intención. Me ofreció dinero y protección a cambio de silencio. Dijo que lo que había encontrado podía traerme problemas innecesarios, que yo no ganaría nada enfrentándome a personas con poder y contactos. Lo miré fijamente, y por primera vez, no bajé la cabeza. Le respondí que ya había perdido. Demasiado como para vender lo único que me quedaba, mi dignidad y la verdad. Su rostro cambió apenas. Una sombra cruzó sus ojos, y supe que esa conversación marcaba un punto de no retorno. Al salir de allí, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la certeza de haber elegido el camino más difícil. Esa noche tomé una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Para proteger a mi hijo, lo envié. Temporalmente con una amiga lejana, alguien fuera del alcance del pueblo y de sus rumores. Fue un sacrificio que me partió el alma, porque cada despedida pesa el doble cuando se hace por amor. Sin embargo, sabía que mientras él estuviera lejos, yo podría resistir con mayor firmeza. Me quedé sola en el refugio, escuchando el eco de mis propios pensamientos y entendiendo que la soledad, esta vez, no era un castigo, sino una armadura. Había tocado intereses demasiado grandes y ya no había marcha atrás. La verdad estaba en movimiento, y aunque intentaran detenerla, cada paso que daban contra mí confirmaba que iba por el camino correcto. La casa quedó en un silencio extraño después de que mi hijo se fue. No era un silencio tranquilo, sino uno que parecía observarme desde las paredes, desde el suelo, desde cada objeto que quedaba. Sin embargo, con el paso de las horas comprendí algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, podía pensar sin miedo inmediato por él, y eso me daba una claridad dolorosa pero necesaria. Cada sacrificio que había hecho hasta ese momento tenía ahora un propósito más definido. 2 días después de su partida, recibí una llamada de la abogada. Su voz era firme, pero noté una tensión distinta, como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría por completo el rumbo de todo. Me pidió que viajara nuevamente, que necesitaba mostrarme algo en persona. No explicó más por teléfono, y esa reserva solo aumentó mi inquietud. Preparé una pequeña bolsa y salí antes del amanecer, evitando miradas y preguntas. Cuando llegué a su oficina, me recibió con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Me pidió que me sentara y respirara hondo antes de continuar. Lo que estaba a punto de escuchar, dijo, no solo confirmaba mis sospechas, sino que revelaba una verdad que mi marido había guardado incluso de mí.
Dentro de esa carpeta había copias de declaraciones antiguas, grabaciones transcritas y un documento clave fechado varios años antes de su muerte. Resultó que mi marido había intentado denunciar todo mucho tiempo atrás. No lo hizo públicamente, porque fue detenido antes de llegar demasiado lejos. Lo presionaron, lo amenazaron y finalmente lo obligaron a retractarse. Sin embargo, dejó constancia ante una institución fuera del pueblo, una especie de seguro silencioso, por si algo le ocurría. Ese documento señalaba nombres, cantidades, movimientos de dinero y favores ilegales que involucraban a personas que hoy seguían siendo consideradas intocables. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al leer esas páginas. Comprendí que su silencio no siempre había sido cobardía, sino miedo, y que el colchón viejo había sido su último intento desesperado por protegerme cuando ya no podía hacer nada más. En ese instante, la figura del hombre que había odiado durante años se volvió más compleja, más humana, y ese dolor nuevo me atravesó con fuerza. La abogada fue clara. Con ese material, el caso dejaba de ser una simple denuncia aislada. Ahora, había una línea directa entre el pasado y el presente, una prueba de que todo había sido planeado y sostenido durante años. Pero también me advirtió que, en el momento en que esto saliera a la luz, la presión se multiplicaría. Ya no intentarían comprarme, intentarían destruir mi credibilidad. Y no se equivocó. Al regresar al pueblo noté el cambio de inmediato. Los rumores se habían vuelto más agresivos. Decían que yo estaba inventando historias, que buscaba venganza, que quería dinero fácil. Algunas personas que antes me ignoraban ahora me miraban con desprecio abierto. Otras fingían no verme. Era evidente que alguien estaba moviendo hilos con rapidez, preparando el terreno para desacreditarme antes de que pudiera hablar. Esa misma noche recibí otro mensaje, esta vez más directo. Decía que sabían dónde estaba mi hijo y que debía pensar bien en las consecuencias de seguir adelante. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, sintiendo cómo el miedo intentaba apoderarse de mí de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no era la mujer que se quedaba paralizada. Guardé el mensaje, lo reenvié a la abogada y tomé una decisión definitiva. Si iban a atacarme, no lo harían en silencio. Si querían destruirme, tendrían que hacerlo a plena luz del día. Al amanecer comencé a preparar todo para el siguiente paso, uno que no solo me protegería a mí, sino que obligaría a todos a escuchar. Sabía que ese movimiento iba a provocar una reacción inmediata, violenta en lo emocional y peligrosa en lo real, pero también sabía que era la única forma de romper el cerco que estaban cerrando a mi alrededor. Esa noche, antes de dormir, miré el cielo oscuro y pensé en el colchón viejo, en cómo algo tan insignificante había destapado una verdad tan grande. Comprendí que la justicia, cuando despierta, no lo hace con suavidad, sino con un ruido capaz de sacudirlo todo. Y yo estaba a punto de provocar ese ruido. La mañana en que decidí hablar públicamente amaneció gris, como si el cielo mismo dudara de lo que estaba a punto de ocurrir. Me desperté antes de que saliera el sol, con una presión en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad, pero también con una claridad absoluta. Ya no podía retroceder, ya no podía seguir moviéndome en las sombras mientras otros controlaban la narrativa. Si seguía callando, ellos ganarían sin necesidad de ensuciarse las manos. Antes de salir, revisé una vez más todo lo que llevaba conmigo. No eran solo documentos y pruebas. Era la historia completa de cómo un grupo de personas había construido su poder sobre mentiras, silencios comprados y vidas aplastadas. Pensé en mi hijo, lejos y a salvo por ahora, y esa imagen fue el ancla que me sostuvo cuando sentí que las piernas me flaqueaban. No estaba haciendo esto solo por mí, sino para que él nunca tuviera que agachar la cabeza como yo lo había hecho durante años. Mi primer paso fue contactar a un medio regional, uno que no dependía económicamente del pueblo, ni de sus figuras influyentes. La abogada había hecho las gestiones previas, preparando el terreno con cautela, y esa mañana me citaron en una oficina pequeña, sin lujos, pero con una energía distinta. Allí no había sonrisas falsas ni promesas vacías. Había preguntas directas y miradas atentas. Por primera vez sentí que alguien quería escuchar la verdad completa, no solo una versión conveniente. Hablé durante horas. Conté todo desde el principio, el matrimonio, los cambios en mi marido,
Miedo constante, el desalojo humillante, el colchón viejo y lo que escondía. Expliqué cómo comenzaron las amenazas, las visitas nocturnas, las cartas sin nombre y los intentos de comprar mi silencio. Cada palabra que pronunciaba me pesaba, pero al mismo tiempo me liberaba. Era como arrancar capas de una herida que llevaba demasiado tiempo cubierta. Los periodistas escuchaban en silencio, tomando notas, grabando cada detalle. Cuando mostré parte de los documentos, el ambiente cambió por completo. Ya no era solo una historia triste de una viuda abandonada, era una denuncia seria, estructurada, con nombres y conexiones claras. Me explicaron que no podían publicar todo de inmediato, que debían verificar, contrastar y protegerse, pero que aquello iba a salir a la luz, de una forma u otra. Regresé al pueblo al caer la tarde, sabiendo que el tiempo de la calma falsa había terminado. No. Pasó mucho hasta que se notaron los primeros efectos. En la plaza, la gente murmuraba más de lo habitual. Algunos me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto, otros con un odio abierto que ya no se molestaban en ocultar. Los bandos empezaban a formarse sin necesidad de palabras explícitas. Estaban los que defendían el orden de siempre, y los que, aunque en silencio, comenzaban a cuestionarlo. Esa misma noche comenzaron las represalias. Cortaron la electricidad del lugar donde vivía, dejando todo en una oscuridad inquietante. Luego llegaron los gritos desde la distancia, insultos lanzados al aire para que yo los escuchara sin que nadie pudiera señalar a un responsable directo. No dormí. Me quedé sentada, con una linterna en la mano, esperando cualquier cosa. Curiosamente, el miedo ya no era lo que dominaba mi mente. Era una especie de tristeza lúcida, al ver hasta dónde podía llegar la gente para no perder sus privilegios. Al día siguiente, el pueblo despertó dividido. El rumor de que una investigación periodística estaba en marcha se había esparcido como fuego seco. Algunos negocios cerraron antes de lo habitual. Personas que siempre se habían mostrado neutrales ahora tomaban partido, aunque fuera con gestos pequeños, como un saludo distinto o una puerta que ya no se cerraba en mi cara. También hubo quienes se acercaron en secreto para decirme que no estaba loca, que durante años habían visto cosas extrañas, pero nunca se atrevieron a hablar. Recibí una llamada inesperada por la tarde. Era alguien que había trabajado de cerca con mi marido en el pasado. Su voz temblaba mientras hablaba. Me dijo que lo que yo estaba haciendo era peligroso, pero necesario, y que había más información, más pruebas que nunca salieron a la luz. Quedamos en vernos en un lugar discreto, lejos del pueblo. Colgué el teléfono con la sensación de que la historia, lejos de cerrarse, se estaba abriendo aún más. Esa noche, mientras escribía todo lo ocurrido en un cuaderno viejo, comprendí algo fundamental. Ya, no era solo mi lucha. El colchón viejo había destapado una verdad colectiva, una que muchos habían cargado en silencio durante años. El pueblo ya no volvería a ser el mismo, pasara lo que pasara conmigo. Y aunque el precio a pagar fuera alto, la semilla ya estaba plantada. Me acosté con la certeza de que el día siguiente traería consecuencias inmediatas, algunas buenas, otras terribles. Sabía que mis enemigos no se quedarían de brazos cruzados, pero también sabía que ahora había testigos, documentos y ojos atentos fuera de su control. La verdad, una vez pronunciada en voz alta, ya no podía ser devuelta al interior de ningún colchón. El día del encuentro llegó con una tensión tan densa que parecía imposible de atravesar. Salí antes del amanecer, tomando caminos secundarios, siguiendo exactamente las indicaciones que me habían dado por teléfono. El lugar elegido estaba lejos del pueblo, cerca de una antigua construcción abandonada que alguna vez fue un almacén y que ahora solo servía como refugio para el olvido. Cada paso que daba sentía que me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a una verdad que ya no podía ignorar. Cuando llegué, el hombre ya estaba allí. Se veía más viejo de lo que recordaba, con el rostro marcado por años de silencios obligados. Me pidió que me sentara y, durante unos minutos eternos, ninguno de los dos habló. Fue él quien rompió el silencio, diciendo que había esperado demasiado tiempo para hablar y que lo que yo había hecho le había devuelto un valor que creía perdido. Sus palabras no eran heroicas, estaban cargadas de culpa, de arrepentimiento y de miedo.
Comenzó a contarme cosas que jamás aparecían en los documentos. Detalles humanos, decisiones, tomadas bajo presión, reuniones secretas donde se repartían destinos como si fueran monedas sin valor. Me confesó que mi marido había intentado salir del entramado varias veces, pero cada intento había sido bloqueado por amenazas directas, no solo contra él, sino también contra mí y nuestro hijo. En ese instante entendí que muchas discusiones, muchos silencios dolorosos, habían sido intentos torpes de protegernos. Pero lo más duro estaba por venir. El hombre bajó la voz y me reveló que no todos los responsables eran externos. Alguien muy cercano, alguien que había estado presente en mi vida durante años, había colaborado activamente con quienes querían mantener todo enterrado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies cuando mencionó un nombre que jamás habría sospechado. Una traición tan cercana duele más que cualquier amenaza abierta, porque destruye la confianza desde adentro. Me entregó un pequeño dispositivo y varios papeles adicionales. Allí había grabaciones, fechas, conversaciones que confirmaban todo lo que decía. Era la pieza que faltaba para cerrar el círculo, pero también la más peligrosa. Antes de irse, me miró con seriedad y me dijo que, a partir de ese momento, ya no habría advertencias suaves. Si avanzaba, la reacción sería directa y brutal. Aún así, añadió algo que se quedó grabado en mí. Me dijo que algunas verdades nacen para ser dichas, aunque quemen a quien las pronuncia. Regresé con el corazón acelerado y la mente saturada. No tuve tiempo de procesar nada, porque al llegar encontré a varias personas reunidas cerca de donde vivía. No gritaban, no amenazaban abiertamente, pero su presencia era un mensaje claro. Querían intimidar, demostrar que seguían teniendo control. Pasé entre ellos sin bajar la mirada, sintiendo cómo cada paso era un acto de desafío silencioso. Esa misma tarde, los primeros fragmentos de la investigación comenzaron a circular fuera del pueblo. No decían todo, pero decían lo suficiente como para despertar preguntas incómodas. Las llamadas no tardaron en llegar, algunas de apoyo, otras llenas de odio. Apagué el teléfono por unas horas y me senté sola, pensando en el camino recorrido desde aquel día en que me dejaron con un colchón viejo, y nada más. La ironía me golpeó con fuerza. Aquello que pensaron que no valía nada había terminado por derrumbar su falsa seguridad. Por la noche, hablé con mi hijo por teléfono. Su voz tranquila me dio fuerzas. No le conté detalles. Solo le dije que todo lo que estaba haciendo era para que algún día pudiera vivir sin miedo y sin mentiras heredadas. Cuando colgué, lloré en silencio, no de debilidad, sino de liberación. Sabía que el precio aún no estaba del todo pagado, pero también sabía que ya no caminaba sola ni en la oscuridad. Antes de dormir, ordené todo el material nuevo y lo envié de inmediato a la abogada y al medio que llevaba la investigación. No guardé nada para mí. Aprendí que los secretos pesan menos cuando se comparten con quienes saben protegerlos. Esa noche dormí poco, pero dormí con la conciencia firme, algo que no me ocurría desde hacía años. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta aquí escuchando esta historia. Sí, este relato te está impactando. Si sientes que la valentía de Marta merece ser escuchada por más personas, te pido algo muy importante. Regálame un me gusta ahora mismo. Deja un comentario con tu opinión y dime desde qué país nos estás escuchando. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esta historia aún no ha terminado y lo que se revelará en las próximas partes será todavía más fuerte. Al hacerlo, nos ayudas a seguir contando estas historias reales, profundas y necesarias, y a que esta verdad llegue a quienes también la necesitan. El amanecer siguiente llegó con un aire frío y cortante, como si la naturaleza misma quisiera recordarme que cada acción tiene un precio y cada verdad una consecuencia. Me desperté temprano, con la mente llena de pensamientos acelerados y un corazón que latía como un tambor marcando un ritmo incontrolable. La traición que había descubierto la noche anterior no solo me había impactado profundamente, sino que había encendido en mí una determinación férrea. Ya no podía permitir que la mentira y la corrupción permanecieran impunes. Lo primero que hice fue organizar cuidadosamente todo el material que había recibido. Cada documento, cada grabación, cada prueba escrita fue clasificada, numerada y fotografiada. Sabía que no podía depender de la memoria ni del azar,
Esta era la evidencia que cambiaría el destino de muchas personas, y debía estar completamente bajo control. Cada hoja que pasaba por mis manos parecía temblar de importancia, como si el mismo papel comprendiera que contenía más que palabras. Contenía justicia y venganza, verdad y dolor entrelazados. Decidí que era hora de actuar. Contacté de inmediato al medio regional y a la abogada, quienes comprendieron la gravedad del asunto y me aconsejaron cómo exponer la información sin poner en riesgo a mi hijo ni a mí misma. Todo debía hacerse con precisión, porque quienes habían manipulado la vida de mi marido durante años no eran simples enemigos. Eran personas poderosas, con contactos y recursos para hacer desaparecer la evidencia o desprestigiarme en cuestión de horas. Salí de casa con el corazón apretado y la mente concentrada, sabiendo que cada paso podía ser observado. Caminé por calles que conocía desde niña, pero que ahora parecían extrañas, llenas de miradas que evaluaban, juzgaban y planeaban. La gente empezaba a notar mi determinación. Algunos murmuraban a mi paso, otros se apartaban como si mi sola presencia les recordara verdades incómodas. La tensión era palpable. Llegué a un pequeño café donde había acordado reunirme con un antiguo colega de mi marido. Alguien que había trabajado de manera honesta pero siempre en las sombras, y que ahora estaba dispuesto a corroborar los hechos. Cuando se sentó frente a mí, sus manos temblaban levemente mientras sacaba documentos propios que confirmaban cada detalle de lo que yo había encontrado. Por primera vez, sentí un alivio profundo. No estaba sola, y las piezas empezaban a encajar. Mientras revisábamos los papeles, uno de los temas más delicados surgió de inmediato. La persona que traicionó a mi marido y a mí estaba más cerca de lo que imaginaba. Era alguien que había estado presente en nuestra vida diaria, con acceso a cada rincón de nuestra intimidad. Alguien cuya traición dolía más que cualquier amenaza externa. El conocimiento de esto me llenó de ira y de una claridad inusual. Sabía que no podía enfrentarla directamente, no todavía, pero debía prepararme para exponerlo todo de manera que nadie pudiera ignorarlo ni taparlo. Al salir del café, ya era mediodía, y el pueblo parecía un lugar distinto. La noticia de que algo grave estaba por revelarse corría de boca en boca, aunque sin detalles. Cada mirada que recibía de vecinos y conocidos llevaba un peso silencioso, una mezcla de curiosidad, miedo y resentimiento. Algunos intentaban acercarse con sonrisas falsas, otros simplemente se apartaban para no tener que enfrentar la realidad que se avecinaba. Sentí que la tensión estaba a punto de estallar en cualquier momento. Al regresar a casa, tomé la decisión de preparar una presentación clara y organizada de todo el material, con pruebas documentales, grabaciones y fotografías que confirmaban cada hecho. Sabía que cuando saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Mi hijo, lejos y seguro por ahora, era mi motivación más fuerte. Cada paso que daba estaba dirigido a protegerlo y a asegurar que creciera en un mundo donde la verdad tuviera peso, aunque eso significara enfrentar al poder y la corrupción directamente. Esa noche, mientras revisaba cada detalle y tomaba notas, sentí un cambio profundo en mí misma. La mujer que había sido humillada, desalojada y dejada con un colchón viejo, y nada más ya no existía. Había surgido otra, más fuerte, más consciente, más decidida. Una mujer capaz de enfrentarse al miedo, a la traición y a la mentira con una estrategia clara. Comprendí que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y esa fue mi lección más importante hasta ahora. Antes de dormir, recibí un mensaje anónimo que confirmaba algo que ya intuía. Los responsables más cercanos habían empezado a sospechar que no solo había descubierto la verdad, sino que estaba lista para revelarla. Su tono era una advertencia velada, un recordatorio de que no sería fácil. Sin embargo, lejos de intimidarme, reforzó mi convicción. Debía avanzar, y hacerlo con firmeza y cuidado. El amanecer de ese día llegó con un aire diferente, cargado de expectación y de una sensación de inminencia que no podía ignorar. Sabía que todo lo que había planeado debía ponerse en marcha, que cada segundo contaba y que cualquier error podía costarme caro, no solo a mí, sino también a mi hijo. Preparé cuidadosamente todo el material que había reunido: documentos, grabaciones, fotografías y notas organizadas de manera que la verdad quedara clara,
irrefutable y directa. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que, cuando se uniera, revelaría toda la magnitud de la injusticia que habíamos vivido. Decidí comenzar con una reunión con periodistas de la capital que tenían experiencia en investigaciones de alto riesgo. No podía confiar en medios locales, porque la influencia de los responsables aún era demasiado fuerte. Salí temprano, evitando calles transitadas y manteniéndome fuera del alcance de miradas sospechosas. Cada paso que daba era calculado, consciente de que alguien podría seguirme, alguien que ya conocía mis movimientos gracias a la traición descubierta días atrás. Cuando llegué a la oficina de los periodistas, me recibieron con una mezcla de respeto y cautela. Entendían la gravedad del asunto y la responsabilidad que tenía al entregar pruebas que involucraban a personas poderosas, algunas de ellas respetadas en la comunidad. Revisamos juntos cada documento, escuchamos grabaciones y analizamos las fotografías. Cada evidencia confirmaba lo que había sospechado durante años, pero al mismo tiempo mostraba detalles que nunca habría imaginado. Historias que conectaban a los responsables de manera directa con la muerte de mi marido y la manipulación de nuestro destino. Decidimos publicar un primer informe parcial, cuidadosamente redactado para no poner en riesgo a mi hijo, pero lo suficientemente claro como para alertar al pueblo y al público general de la magnitud de la trama. La primera publicación salió esa misma tarde, y en pocas horas comenzó a circular por redes sociales, medios de comunicación locales y contactos de confianza. La respuesta fue inmediata. Algunos celebraban la valentía de exponer la verdad, mientras que otros reaccionaban con incredulidad o negación, incapaces de aceptar que la realidad que conocían había sido manipulada durante años. Al regresar a mi refugio, noté que la atmósfera del pueblo había cambiado radicalmente. Algunos vecinos me miraban con respeto contenido, como si finalmente me reconocieran no solo como víctima, sino como una fuerza que no podía ser ignorada. Otros, especialmente aquellos ligados a los responsables, comenzaron a actuar con nerviosismo. Vi negocios cerrarse apresuradamente, llamadas telefónicas apresuradas y reuniones clandestinas que no podían ocultarse del todo. La tensión era palpable en cada esquina, en cada mirada que me dirigían al pasar. Esa misma noche recibí un mensaje directo, esta vez de alguien dentro del grupo de los responsables. No era una amenaza abierta, sino un aviso velado. Sabían que había comenzado la exposición y que estaban preparados para defenderse. Sin embargo, sentí que algo había cambiado. Ahora había testigos, pruebas documentales y un medio que respaldaba la historia. Ya no estaba sola, y eso alteraba la balanza del poder. Mientras revisaba el material restante, comprendí que la estrategia debía continuar, pero con cuidado. No podía permitir que los responsables manipularan la narrativa ni desacreditaran lo que estaba demostrando. Cada acción debía ser calculada, cada movimiento pensado para anticipar sus respuestas y proteger a mi hijo, quien aún estaba lejos y a salvo. Comprendí que esta exposición pública no solo era un acto de justicia, sino también un acto de resistencia y valentía, capaz de inspirar a otros que habían sido silenciados durante años. Antes de dormir, reflexioné sobre la transformación que había experimentado desde aquel primer día con un colchón viejo. Había pasado de la incertidumbre y el miedo a la claridad y la determinación, aprendiendo que la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de derribar muros y cambiar destinos. Sabía que los días siguientes serían aún más difíciles, que las reacciones serían más intensas y que cada paso debía ser medido con precisión. El día siguiente amaneció con una sensación inquietante, como si todo el pueblo hubiera despertado, conteniendo la respiración. Desde que los primeros fragmentos de la verdad salieron a la luz, el ambiente se había transformado por completo. La tranquilidad aparente que antes cubría el lugar ahora estaba rota, fragmentada por susurros, miradas calculadas y rumores que viajaban más rápido que el viento. Las personas que alguna vez me ignoraron o me miraron con lástima ahora me observaban con cautela y respeto, y otros, aquellos vinculados directamente con los responsables, comenzaron a moverse con sigilo, tratando de evaluar los daños y anticipar mis próximos pasos. No tardé en percibir la primera acción directa en mi contra. Una mañana, al salir para una reunión,
Con la abogada y los periodistas que respaldaban mi denuncia, encontré mi puerta entreabierta. Nadie había entrado, y nada había sido robado, pero el gesto era claro. Alguien quería hacerme saber que podía acceder a mi espacio cuando quisiera. Esa sensación de vulnerabilidad se mezclaba con un creciente impulso de no retroceder. Cada intento de intimidación se convirtió en un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Ese mismo día recibí llamadas anónimas con voces distorsionadas que intentaban desestabilizarme. Sus palabras no eran amenazas explícitas, pero insinuaban vigilancia constante, errores pasados y la posibilidad de que mi hijo fuera localizado si cometía un desliz. Por un instante, el miedo volvió, frío y penetrante, pero no duró. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Tomé nota de cada detalle, cada número, cada patrón, porque sabía que incluso el miedo podía transformarse en arma si se utilizaba con inteligencia. Más tarde, mientras caminaba por una calle secundaria, un hombre que había sido un antiguo colaborador de mi marido me interceptó discretamente. Sus ojos reflejaban miedo y urgencia. Me entregó una carpeta con información adicional, más documentos, registros de pagos, contratos y comunicaciones internas que confirmaban la implicación de varios líderes del pueblo en la trama que había comenzado años atrás. Me explicó que ahora había personas que ya no querían participar en la mentira y estaban dispuestas a testificar, pero necesitaban protección. Esa revelación abrió una nueva dimensión de la historia. La verdad tenía aliados que aún permanecían en las sombras, esperando el momento de aparecer. A medida que pasaban las horas, la tensión se sentía en cada rincón. Los responsables comenzaron a moverse más rápido, buscando maneras de desacreditarme, controlar la narrativa y frenar la publicación de la evidencia. Vi cómo reuniones se llevaban a cabo en secreto, con gestos nerviosos y miradas calculadas. Algunas personas que antes me habían desafiado abiertamente, ahora me observaban desde lejos, con la ansiedad pintada en sus rostros. Comprendí que mi exposición estaba funcionando, que la verdad era un arma más poderosa de lo que había imaginado. Esa noche, al revisar nuevamente todo el material y preparar las publicaciones siguientes, recibí un mensaje de la abogada. Prepárate. La reacción será inmediata y sin advertencias. Necesitamos un plan para protegerte a ti y a tu hijo. Sentí un escalofrío, pero también una certeza absoluta. Cada movimiento que había hecho hasta ahora había sido medido, pero la fase que se avecinaba requería estrategia precisa y vigilancia constante. La lucha ya no era solo por justicia, sino por supervivencia. Antes de dormir, reflexioné sobre cómo aquel colchón viejo, que en su momento parecía insignificante y lleno de polvo, había sido la chispa que encendió todo. Lo que parecía un objeto olvidado se había convertido en el detonante de la verdad y la justicia. Comprendí que la valentía no se mide en ausencia de miedo, sino en la fuerza de actuar cuando todo parece estar en contra. Cada documento, cada evidencia y cada decisión tomada desde entonces no era solo para mí. Era para proteger a mi hijo, exponer la mentira y cambiar el destino de quienes habían abusado de su poder durante demasiado tiempo. El amanecer del día siguiente llegó con una quietud engañosa, un silencio que parecía presagiar que algo grande estaba a punto de ocurrir. El pueblo, dividido entre la incredulidad y la alarma, estaba más tenso que nunca. Sabía que cada acción mía era observada y cada movimiento calculado por aquellos que intentaban mantener su poder a toda costa. Mi mente estaba en constante alerta, evaluando rutas, personas y posibles escenarios. Nada podía dejarse al azar. Decidí que era momento de confrontar directamente los intentos de sabotaje. La primera señal clara llegó esa mañana. Un mensajero anónimo dejó una carta debajo de mi puerta. No era amenazante de manera explícita, pero el mensaje estaba cargado de insinuaciones sobre lo que podría suceder si continuaba difundiendo la verdad. Las palabras estaban cuidadosamente redactadas, como si hubieran sido escritas para infundir miedo sin dejar pruebas. Tomé la carta, la leí lentamente y luego la guardé en un lugar seguro. En lugar de intimidarme, me recordó que cada paso que daba contaba y que mis enemigos ya sentían que su control se estaba desmoronando. Por la tarde, mientras caminaba hacia la casa de un contacto confiable que había trabajado con mi marido,
Me encontré con gestos más directos de hostilidad. Algunos vecinos, que antes fingían ignorarme, me bloquearon el paso, me miraron con desprecio y me lanzaron advertencias veladas. Cada interacción parecía calculada para provocarme, para medir mis límites. Pero lo que ellos no comprendían era que ya no estaba caminando con miedo. Caminaba con propósito. Cada gesto hostil que recibía se convertía en información. Cada amenaza implícita se transformaba en estrategia. Llegando a la casa de mi contacto, fui recibida con cautela. Me explicó que las tensiones en el pueblo habían aumentado desde que se comenzó a difundir la información. Algunos de los responsables más poderosos habían empezado a presionar, intentar corromper y manipular a quienes podían testificar a mi favor. Sin embargo, también había señales alentadoras. Varios miembros del pueblo, antes sumisos o temerosos, empezaban a mostrar apoyo silencioso. La verdad estaba logrando mover a la gente, pero también estaba provocando que los enemigos fueran más agresivos. Esa misma tarde recibí noticias de intentos de sabotaje más claros. Documentos que habían sido fotografiados de forma ilegal para intentar falsificar evidencia, mensajes anónimos que intentaban desacreditarme y rumores diseñados para sembrar miedo entre quienes me apoyaban. Cada intento fallido fortalecía mi determinación. Comencé a crear una red de comunicación segura con la abogada, los periodistas y aliados dentro y fuera del pueblo, asegurando que cada movimiento que ellos hicieran pudiera ser anticipado y contrarrestado. A medida que avanzaba la noche, comprendí que ya no podía limitarme a defenderme pasivamente. La estrategia debía ser activa. Cada paso debía planearse para exponer debilidades, neutralizar amenazas y asegurar que los aliados no se sintieran intimidados. Decidí documentar cada incidente, desde las cartas hasta las intervenciones directas, creando un registro que no podría ser ignorado ni manipulado. Cada amenaza recibida se convirtió en evidencia adicional y cada intento de intimidación en un recurso que reforzaría mi posición. Antes de dormir, reflexioné sobre cómo el miedo había cambiado de naturaleza. Ya no era una fuerza paralizante, sino un indicador de que estaba avanzando. Cada acción de mis enemigos confirmaba que la verdad que estaba revelando los afectaba profundamente. El colchón viejo, que en su momento había parecido insignificante, había desencadenado un efecto dominó que ahora se extendía mucho más allá de lo que jamás imaginé. Comprendí que la historia no solo era mía, sino de todas las voces silenciadas que ahora podían tener un camino para ser escuchadas. Ese día comenzó mucho antes de que saliera el sol, porque casi no dormí durante la noche. La mente no me dio tregua ni un solo instante, y cada pensamiento parecía empujar al siguiente, formando una cadena interminable de recuerdos, temores y decisiones que ya no podían postergarse. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, como si el silencio mismo pudiera protegerme por unos minutos más. Sentía en el cuerpo un cansancio profundo, no solo físico, sino emocional, el tipo de agotamiento que se acumula cuando una persona ha vivido demasiado tiempo bajo presión y amenaza constante. Mientras preparaba algo caliente para beber, me di cuenta de que el pueblo entero parecía distinto. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ahora podía ver lo que antes estaba oculto. Cada calle, cada casa y cada rostro tenían un significado nuevo. Ya no caminaba entre vecinos, sino entre testigos potenciales, aliados silenciosos y enemigos encubiertos. Comprendí que la línea que separaba a unos de otros se había vuelto más delgada y peligrosa, y que cualquier gesto, por pequeño que fuera, podía inclinar la balanza. A media mañana recibí una llamada que marcó el inicio de los enfrentamientos directos. No era un número oculto ni una voz distorsionada. Era una persona conocida, alguien que ocupaba un cargo respetado en el pueblo y que jamás habría imaginado escuchando con ese tono. Su voz sonaba tensa, dura, despojada de cortesía. Me dijo que estaba causando demasiado ruido, que estaba removiendo cosas que debían quedarse enterradas y que aún estaba a tiempo de detener todo antes de que las consecuencias fueran irreversibles. No gritó ni amenazó abiertamente, pero cada palabra llevaba el peso de una advertencia seria. Le respondí con calma, una calma que ni yo misma sabía que tenía. Le dije que el ruido no lo estaba causando yo, sino la verdad que durante años habían tratado de ocultar. Le recordé que yo no había buscado esa guerra,
que había sido empujada a ella desde el momento en que me dejaron en la calle con un colchón viejo y nada más. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y antes de colgar, su voz dejó escapar algo que confirmó mis sospechas. Dijo que había gente muy molesta conmigo, gente que ya no estaba dispuesta a jugar a las advertencias suaves. Después de esa llamada, las cosas se movieron con rapidez. Al salir de donde me encontraba noté que dos personas me seguían a distancia. No trataban de ocultarse demasiado, como si quisieran que yo los viera y sintiera su presencia. Caminé sin apresurarme, manteniendo el control de mis pasos y de mi respiración, recordándome a mí misma que el miedo era exactamente lo que buscaban provocar. Cada esquina doblada era una prueba de autocontrol, cada mirada lanzada hacia atrás, una confirmación de que el enfrentamiento ya no era simbólico, sino real. Al llegar a un lugar seguro, me encontré con algo que no esperaba. Varias personas del pueblo. Estaban allí esperándome. No eran figuras importantes ni líderes visibles, sino gente común, personas que durante años habían guardado silencio por miedo, por necesidad o por costumbre. Algunos habían trabajado con mi marido, otros habían recordado conversaciones extrañas, pagos injustificados, órdenes que no tenían sentido. Uno por uno comenzaron a hablar, al principio con cautela, luego con más firmeza. Cada testimonio era como una grieta nueva en el muro que los poderosos habían construido durante tanto tiempo. Escucharlos fue una experiencia profundamente emocional, no solo porque confirmaban lo que yo ya sabía, sino porque demostraban que no estaba sola, que mi historia había despertado algo que llevaba años dormido en el pueblo. Había rabia contenida, pero también alivio, como si decir la verdad fuera una forma de respirar después de mucho tiempo bajo el agua. En ese momento comprendí que la lucha ya no era solo mía, se había convertido en un movimiento silencioso, pero imparable. Sin embargo, el apoyo inesperado trajo consigo un peligro adicional. Cuantas más personas hablaban, más expuestos quedaban. Esa misma tarde comenzaron los intentos de intimidación directa. A uno de los que había hablado lo amenazaron con perder su trabajo. A otro le advirtieron que sus hijos podrían tener problemas en la escuela. Las tácticas eran viejas, conocidas, diseñadas para quebrar voluntades sin dejar marcas visibles. Ver eso despertó en mí una furia fría, una determinación que ya no tenía vuelta atrás. Me comuniqué de inmediato con la abogada y con los periodistas. Cada amenaza, cada intento de presión fue documentado con precisión. Aprendí a transformar el miedo en pruebas, la intimidación en evidencia y la violencia psicológica en argumentos legales. Sabía que el momento decisivo se acercaba y que mis enemigos estaban cometiendo errores impulsados por el pánico. Cuando el poder se siente acorralado, deja de ser inteligente y comienza a ser torpe. Al caer la noche, el pueblo estaba en un estado de tensión constante. Las conversaciones se detenían. Cuando alguien se acercaba, las luces se apagaban antes de lo habitual. Se respiraba una sensación de espera, como si todos supieran que algo grande estaba por suceder, aunque nadie pudiera decir exactamente cuándo. Yo me senté sola, repasando todo el camino recorrido desde aquel primer día, desde ese instante humillante en que me quedé con un colchón viejo y un futuro roto. Pensé en mi hijo, lejos de todo esto, y sentí una mezcla de dolor y fuerza. Todo lo que estaba enfrentando, cada amenaza, cada enfrentamiento directo, tenía un sentido claro. No era solo justicia por el pasado, era protección para el futuro. Comprendí que incluso si el precio era alto, el silencio habría sido mucho más caro. Callar habría significado aceptar que la mentira gobierna y que la dignidad puede ser pisoteada sin consecuencias. Esa noche escribí durante horas, dejando constancia de todo lo ocurrido, no solo para los abogados o los periodistas, sino para mí misma. Quería recordar cada sensación, cada palabra, cada decisión, porque sabía que esta historia algún día sería contada completa, y debía ser contada con verdad. No la versión cómoda, no la versión edulcorada, sino la real, la que duele y transforma. Antes de intentar dormir, miré por última vez el lugar donde todo había comenzado, y pensé en lo irónico que era el destino. Un objeto viejo, despreciado y sin valor aparente, había sido la chispa que encendió una verdad capaz de sacudir a todo un pueblo. Y supe, con una certeza absoluta,
que los enfrentamientos apenas estaban comenzando, pero que ya no había forma de detener lo que se había puesto en marcha. El día comenzó con una sensación extraña en el aire, como si el pueblo entero contuviera la respiración, desde que las primeras publicaciones salieron a la luz y los documentos comenzaron a circular. Todo parecía más tenso, más frágil, como si cada persona temiera romper algo invisible con un solo gesto. Sabía que cada acción que realizaba estaba siendo observada, medida y calculada, pero también comprendí que la verdad tenía un efecto propio, que no necesitaba protección constante, porque su fuerza misma comenzaba a abrir grietas en los muros de mentira que durante años habían sostenido a los poderosos. A media mañana recibí un mensaje urgente de la abogada. Me informaba que uno de los testigos, clave, alguien que durante años había permanecido en silencio por miedo, había decidido finalmente hablar públicamente. No era un personaje menor. Su voz tenía peso en el pueblo, y su testimonio podía confirmar no solo lo que yo había descubierto, sino revelar nuevas conexiones que nadie había imaginado. La sensación de alivio fue inmediata, pero también lo fue la conciencia de que este acto desencadenaría una reacción directa de quienes intentaban proteger sus secretos. Preparé todo para el encuentro con el testigo. Quería asegurarme de que su declaración se registrara correctamente y que hubiera evidencia concreta para respaldarla en cualquier circunstancia. Cada documento, cada grabación y cada anotación fueron revisados minuciosamente, porque sabía que incluso un detalle mínimo podía ser usado en mi contra. El testigo llegó al lugar designado, nervioso, con la mirada fija en el suelo. Aún así, sus palabras comenzaron a fluir con una claridad que me sorprendió. Contó cómo había visto reuniones secretas, cómo había recibido instrucciones directas de los responsables y cómo había sido testigo de maniobras ilegales que habían afectado no solo a mi familia, sino a muchas otras personas en el pueblo. A medida que escuchaba, sentí un alivio profundo mezclado con un dolor silencioso. Cada verdad que salía a la luz era un paso hacia la justicia, pero también recordaba el sufrimiento acumulado. Durante años, el miedo constante y la humillación que habíamos soportado. El testimonio no solo confirmaba lo que yo sabía, sino que añadía nuevas piezas al rompecabezas, revelando la magnitud real de la corrupción y el abuso de poder. Sabía que esta información, una vez publicada, cambiaría para siempre la percepción del pueblo sobre quienes se creían intocables. Decidimos grabar todo cuidadosamente y enviar copias a la abogada y a los periodistas que respaldaban nuestra investigación. La reacción no se hizo esperar. Apenas la información comenzó a circular, noté cambios inmediatos en el comportamiento de las personas que antes habían intentado intimidarme. Algunos comenzaron a mostrarse inquietos, otros a evitar mirarme directamente, y los más poderosos comenzaron a reunirse en secreto, buscando estrategias para controlar el daño. Por la tarde, mientras revisaba los primeros reportes y comentarios que llegaban de manera anónima, recibí una señal clara de que los enemigos no solo estaban nerviosos, sino que comenzaban a cometer errores. Intentos de desacreditar la información aparecían en medios locales sin fundamento. Rumores diseñados para confundir a la población circulaban rápidamente, y algunas personas involucradas empezaban a contradecirse en sus propios relatos. Cada error que cometían reforzaba mi posición y demostraba que la verdad, una vez revelada, tiene un poder que no puede ser detenido con amenazas o manipulaciones. Esa noche, mientras escribía todo en mi cuaderno, comprendí que la estrategia debía intensificarse. No podía limitarme a documentar y esperar. Cada movimiento debía ser activo y calculado. La exposición del testigo clave había cambiado el equilibrio, y ahora era el momento de aprovechar esa ventaja. Planeé cuidadosamente los próximos pasos: más entrevistas, registros adicionales, aseguramiento de testimonios y la creación de un sistema de comunicación seguro para coordinar con todos los aliados que habíamos conseguido. Cada decisión debía anticipar las posibles reacciones de los responsables, porque sabía que su desesperación los haría actuar de manera impulsiva y predecible. Antes de dormir, reflexioné sobre el impacto de todo lo que había sucedido. Lo que comenzó con un simple colchón viejo y un hallazgo aparentemente insignificante se había transformado en un movimiento que nadie esperaba.
La historia que estaba contando ya no era solo la mía, sino la de todos los silenciados, los humillados y los invisibles. Había aprendido que la valentía se construye paso a paso, enfrentando el miedo, transformando la amenaza en estrategia y nunca subestimando la fuerza de la verdad. El día comenzó con un cielo encapotado, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Desde el amanecer, todo en el pueblo parecía moverse con un ritmo distinto, casi inquietante. Cada sonido, cada mirada y cada gesto tenía un peso especial. Era como si todos supieran que la verdad que había empezado a revelarse no podría detenerse, y que aquellos que durante años habían controlado el pueblo se sentían acorralados. La tensión era palpable, y podía percibirla incluso en los gestos más mínimos. Un saludo que se hacía de manera mecánica, una puerta que se cerraba demasiado rápido o una conversación que se interrumpía abruptamente al acercarme. Me levanté temprano, consciente de que no podía permitir que la fatiga o el miedo me paralizaran. La noche anterior había dormido poco, pensando en los pasos siguientes, planificando cada detalle de manera meticulosa. Sabía que la aparición del testigo clave había cambiado la dinámica, pero también había provocado que los enemigos empezaran a actuar de manera más agresiva y desesperada. No podía confiar en que la información por sí sola protegiera a nadie. Necesitaba anticipar cada posible movimiento y estar lista para cada eventualidad. Salí de casa y noté de inmediato las primeras señales de que los responsables habían comenzado a moverse. Algunos vehículos circulaban con lentitud por las calles principales, demasiado cerca para ser casualidad. Personas que antes pasaban desapercibidas ahora parecían vigilar cada movimiento, siguiendo a los pocos que se atrevían a acercarse a mí. Cada gesto, cada mirada era una advertencia silenciosa, un recordatorio de que no estaban dispuestos a ceder su poder sin luchar. A media mañana recibí un mensaje anónimo que confirmaba mis sospechas. No era amenazante de manera explícita, pero sí lo suficiente para dejar claro que habían identificado mis rutas y que estaban observando cada uno de mis movimientos. El mensaje mencionaba nombres, lugares y fechas, y parecía escrito por alguien dentro de su círculo más cercano. Aunque un impulso de miedo intentó apoderarse de mí, lo reprimí. Cada intento de intimidación se convirtió en una pieza más de mi estrategia. Ahora sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar y cómo podía usar esa información en mi beneficio. Decidí reunirme con varios de los aliados que habían surgido tras la aparición del testigo. Nos encontramos en un lugar seguro, lejos de miradas curiosas, y cada uno compartió información crucial sobre los movimientos de los responsables. Algunos habían observado reuniones secretas, otros habían registrado llamadas sospechosas, y algunos incluso habían recibido advertencias directas, como si ellos también fueran blanco de la desesperación de los poderosos. La conversación fue intensa, detallada y estratégica. Cada dato que compartíamos reforzaba la sensación de que estábamos construyendo un muro de evidencia impenetrable. Durante la reunión, discutimos la manera de proteger a los testigos y de documentar cada amenaza. Era necesario actuar con rapidez, porque los enemigos estaban empezando a cometer errores. Intentaron desacreditar la información que se había difundido en el pueblo, pero cada intento fue documentado y registrado. Cada carta anónima, cada vehículo sospechoso y cada intento de seguimiento se convirtió en prueba adicional que reforzaba nuestra posición. Comprendí que la desesperación de los responsables era nuestra aliada indirecta, porque los errores que cometían bajo presión nos daban ventaja. Al regresar a casa, noté que las tensiones se intensificaban. Algunos vecinos me miraban con recelo, mientras otros se acercaban discretamente para ofrecer apoyo o información. El pueblo estaba dividido entre quienes querían mantener el status quo y quienes comenzaban a comprender la magnitud de lo que se estaba revelando. Cada gesto, cada conversación interceptada y cada comportamiento extraño se convirtió en un indicador de cómo se estaban reorganizando los bandos. Sabía que la próxima fase de la lucha sería decisiva y que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Por la tarde, recibí una llamada directa de uno de los responsables más cercanos. Su voz era fría, calculadora y cargada de un poder que había sido utilizado durante años para manipular a todos a su alrededor. No me amenazó directamente, pero me dejó claro que había medidas preparadas para frenar mi avance. Su tono mostraba desesperación contenida,
como si entendiera que la verdad que había comenzado a revelarse no podría ser contenida. Cada palabra que pronunció fue un recordatorio de que estaba enfrentando a personas que habían construido su poder sobre el miedo y la mentira, pero también confirmó algo más importante. La presión que ejercía sobre ellos era efectiva. Esa noche me senté a organizar toda la información recopilada durante el día. Cada carta, cada mensaje, cada testimonio y cada observación fue cuidadosamente archivado. Sabía que la precisión y el orden serían claves en los días siguientes, porque los enfrentamientos directos apenas comenzaban y cualquier error podría ser utilizado en mi contra. Mientras escribía, pensé en mi hijo y en la razón por la que había emprendido todo esto: protegerlo de un mundo corrupto y asegurar que crezca en un lugar donde la verdad tenga peso. Esa certeza me dio fuerzas para seguir adelante, incluso sabiendo que los desafíos que se avecinaban serían aún mayores. Antes de dormir, reflexioné sobre cómo había cambiado mi percepción del miedo. Lo que antes me paralizaba ahora se transformaba en un indicador, un recurso que podía utilizar para anticipar movimientos y planear respuestas. Comprendí que la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en convertirlo en una herramienta, en actuar con claridad y determinación a pesar de él. Cada enfrentamiento directo, cada amenaza recibida, cada error cometido por los responsables, fortalecía mi posición y acercaba la justicia que había esperado durante años. El amanecer del día siguiente llegó con un frío inesperado que calaba hasta los huesos. Salí de casa con una mezcla de determinación y cautela, consciente de que cada paso que daba estaba siendo observado por aquellos que temían la verdad. El pueblo ya no era un lugar seguro. Se había transformado en un tablero donde cada acción, cada palabra y cada gesto tenía un peso crucial. La tensión se sentía en el aire, un zumbido constante que hacía que cada sonido, incluso el más pequeño, pareciera amplificado. Sabía que este día no sería común, que las decisiones que tomara podían marcar un punto de inflexión para todos los involucrados. Mi primer objetivo fue reunirme con el testigo clave y con algunos aliados que habían decidido mantenerse discretamente a mi lado. Nos encontramos en un lugar apartado, un viejo almacén abandonado que había servido de refugio para nuestras reuniones previas. Allí, revisamos nuevamente toda la evidencia, asegurándonos de que cada documento, cada grabación y cada anotación estuviera en perfecto orden. Todo debía estar listo para dar un paso que cambiaría el curso de los acontecimientos. Cada detalle era crucial. Un error mínimo podría ser utilizado en nuestra contra, y ya no podíamos permitirnos retrocesos. Decidimos que la mejor estrategia sería revelar públicamente información selecta de manera controlada, lo suficiente como para desestabilizar a los responsables, pero sin comprometer a los aliados ni a los testigos que aún permanecían en las sombras. Cada decisión fue tomada con precisión, considerando posibles reacciones, movimientos de represalia y formas de protegernos mientras la verdad se propagaba. Era un juego delicado de equilibrio, y cada acción debía estar respaldada por evidencia sólida. Salí del almacén con una carpeta cuidadosamente organizada bajo el brazo, caminando por calles, que ahora sentía llenas de ojos invisibles. Cada esquina doblada, cada persona que pasaba a mi lado, era una evaluación silenciosa. ¿Quién estaba observando? ¿Quién apoyaba? ¿Y quién planeaba cómo neutralizarme? La sensación de vigilancia constante era intensa, pero lejos de paralizarme, me impulsaba a mantener cada paso calculado y cada gesto controlado. Sabía que los enemigos habían comenzado a actuar, pero no tenían la ventaja que creían. Cada error suyo era información que podíamos usar a nuestro favor. Cuando llegué al lugar donde haría la primera revelación controlada, me encontré con un pequeño grupo de personas del pueblo que habían decidido apoyar abiertamente mi causa. Algunos eran conocidos, otros no. Todos compartían el deseo de justicia y de un cambio que no podían lograr por sí mismos. La tensión entre ellos era evidente. Algunos miraban a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, mientras otros tomaban notas cuidadosamente, listos para documentar cualquier reacción de los responsables. Sentí una oleada de responsabilidad y miedo, pero también una fuerza renovada. Estaba a punto de dar un paso que alteraría por completo la dinámica del pueblo. Al comenzar a mostrar parte de los documentos y grabaciones, la reacción fue inmediata. Los
Rostros de quienes me observaban pasaron de la curiosidad contenida al asombro y la indignación. Cada evidencia presentada revelaba no solo la magnitud de la traición y el abuso de poder, sino también cómo había sido sostenida durante años mediante manipulación, miedo y silencios forzados. Las emociones se mezclaban en el aire: rabia contenida, lágrimas silenciosas, susurros de incredulidad. Por primera vez sentí que la historia que había sido mi carga durante tanto tiempo comenzaba a tener un efecto real en quienes la escuchaban. Al mismo tiempo, los responsables comenzaron a reaccionar de manera más visible. Un grupo de ellos apareció cerca del lugar, intentando controlar la narrativa, desacreditar la información y desafiarme públicamente. Sus movimientos eran torpes, impulsivos y llenos de desesperación, lo que me confirmó que nuestra estrategia estaba funcionando. Cada error que cometían era registrado y documentado, convirtiéndose en un recurso que fortalecía nuestra posición. Comprendí que la desesperación de los poderosos podía ser utilizada en nuestro beneficio si manteníamos la calma y actuábamos con precisión. Durante horas, la tensión fue creciente. Intercambiábamos información, revisábamos cada evidencia y evaluábamos posibles movimientos de los enemigos. La noche se acercaba, y con ella una sensación de urgencia. La exposición pública debía completarse antes de que los responsables tuvieran tiempo de organizarse nuevamente. Cada paso que daba estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo, asegurando que la verdad se difundiera de manera efectiva y que la justicia comenzara a imponerse sobre el miedo y la manipulación. Antes de finalizar la jornada, sentí una mezcla intensa de agotamiento y satisfacción. El pueblo había comenzado a despertar a la realidad que había estado oculta durante años. Personas que antes habían sido cómplices silenciosas ahora se sentían alentadas a cuestionar y a actuar. Los enemigos, aunque todavía poderosos, comenzaban a mostrar signos de vulnerabilidad y nerviosismo. Comprendí que aquel día había marcado un antes y un después. La verdad había comenzado a imponerse y no habría vuelta atrás. Al regresar a casa, reflexioné sobre lo que había ocurrido. Cada enfrentamiento directo, cada paso, cuidadosamente planificado, y cada evidencia mostrada había sido un acto de valentía y estrategia. La historia, que comenzó con un colchón viejo y un hallazgo aparentemente insignificante, se había transformado en un movimiento imparable que estaba sacudiendo los cimientos del pueblo. Sabía que aún faltaban desafíos por enfrentar, pero también entendí que la verdad, cuando se sostiene con firmeza y claridad, tiene un poder que ningún miedo ni amenaza puede destruir. El día amaneció con un cielo gris, que parecía presagiar los acontecimientos que se avecinaban. La tensión en el pueblo era casi tangible. Cada persona caminaba con cautela, cada sonido parecía amplificado, cada mirada medía silenciosamente el terreno. Sabía que estábamos cerca de un punto crítico. Los movimientos que había planificado cuidadosamente durante semanas, la coordinación con testigos y aliados, y la exposición progresiva de la verdad, habían generado un efecto que ni siquiera los responsables más astutos podían contener. Desde temprano, comencé a revisar todos los documentos y pruebas que teníamos. Cada hoja, cada grabación y cada nota fueron organizadas nuevamente, asegurando que no hubiera posibilidad de error. La minuciosidad no era opcional. Un solo fallo podría ser utilizado en nuestra contra, y la magnitud de lo que íbamos a revelar requería que todo estuviera impecable. Mientras revisaba el material, sentí una mezcla de cansancio y adrenalina. Los días sin dormir, la presión constante y el miedo acumulado se entrelazaban con la determinación de finalmente ver justicia. A media mañana, recibí noticias de movimientos inusuales en el pueblo. Los responsables habían comenzado a actuar de manera más evidente, reuniéndose con personas influyentes, enviando mensajes anónimos y tratando de reorganizar sus fuerzas para frenar la exposición de la verdad. Sus acciones eran torpes y desesperadas, evidenciando que sabían que habían perdido el control. Cada movimiento que hacían nos proporcionaba información valiosa sobre sus estrategias y debilidades, y cada error era documentado cuidadosamente. La presión estaba escalando, y la tensión se sentía en cada esquina, en cada conversación y en cada mirada que se cruzaba en el pueblo.
Decidí que era momento de tomar una acción decisiva. Convocamos una reunión con todos los aliados disponibles, incluyendo testigos que hasta ese momento habían permanecido en silencio. Nos encontramos en un lugar seguro, un espacio cerrado donde podíamos hablar sin miedo a ser escuchados. Cada persona compartió lo que sabía: fechas, nombres, conversaciones y acciones que demostraban cómo los responsables habían manipulado la vida de muchos durante años. La información era abrumadora, pero también fortalecía nuestra posición. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que finalmente comenzaba a mostrar la magnitud de la verdad. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Comprendí que la próxima fase no solo era arriesgada, sino crucial. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. Era necesario exponer evidencia de manera que los responsables no pudieran manipular la narrativa ni desacreditar a los testigos. Elaboramos un plan. Presentaríamos las pruebas en un orden específico, comenzando con información menos controversial pero impactante, para luego ir revelando los hechos más graves que demostrarían la magnitud de la corrupción y la traición. Cada paso estaba diseñado para maximizar el efecto, asegurando que la verdad no pudiera ser ignorada ni cubierta. Al mediodía, recibí un mensaje directo de uno de los responsables más cercanos. Su tono era frío, calculador y lleno de amenaza implícita. No intentó disimular su desesperación. Sus palabras me recordaban que cada acción que tomara tendría consecuencias directas, no solo para mí, sino también para aquellos que me apoyaban. Tomé nota de todo, archivando cada palabra. En lugar de intimidarme, el mensaje reforzó mi determinación. Estábamos haciendo avanzar la verdad, y cada amenaza solo demostraba que estábamos llegando al núcleo de su poder. Decidí avanzar con la publicación controlada de las primeras pruebas. La reacción fue inmediata y explosiva. Entre los habitantes del pueblo surgieron discusiones, miradas de sorpresa y miedo, y conversaciones que antes eran susurros comenzaron a elevarse. Las evidencias mostraban no solo la manipulación y traición, sino también los intereses ocultos, las alianzas secretas y los planes que habían arruinado vidas durante años. Cada documento y cada grabación fueron presentados de manera que la fuerza de la verdad fuera innegable. Sentí un alivio profundo al ver cómo los aliados tomaban notas, documentaban y comenzaban a difundir la información, fortaleciendo nuestra posición colectiva. Pero la reacción de los enemigos fue inmediata y agresiva. Intentaron desacreditar las pruebas, manipular la información y sembrar confusión entre los habitantes. Algunos falsificaron documentos, otros difundieron rumores sobre la credibilidad de los testigos, y varios buscaron maneras de intimidar directamente a las personas que apoyaban nuestra causa. Cada acción que tomaban era registrada cuidadosamente. Aprendí a transformar la presión en ventaja. Cada error cometido bajo desesperación se convertía en evidencia adicional, reforzando la veracidad de nuestra historia. Al caer la tarde, sentí que habíamos alcanzado un punto crítico. La exposición de la verdad estaba cambiando radicalmente el equilibrio de poder en el pueblo. Las personas que antes se habían mostrado sumisas o indiferentes comenzaron a cuestionar abiertamente a los responsables, mientras otros, los más influyentes, empezaban a mostrar signos de nerviosismo y miedo. La dinámica estaba cambiando. La verdad no solo había sido revelada, sino que empezaba a transformar la percepción de todos. Comprendí que la valentía no solo consistía en actuar, sino en mantener la calma y la claridad en medio del caos. Esa noche, mientras revisaba cada evidencia, cada registro y cada testimonio, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde aquel primer día, cuando me dejaron con un colchón viejo y sin nada más, hasta ahora, cada paso había sido una prueba de resistencia, paciencia y estrategia. Cada enfrentamiento directo, cada amenaza y cada error de los responsables nos había acercado más a la justicia. Sabía que el momento decisivo estaba cerca y que las acciones que tomáramos en las próximas horas definirían no solo nuestro éxito, sino también la manera en que la historia sería recordada. Antes de dormir, sentí un profundo reconocimiento hacia todos los que habían apoyado la causa, incluyendo los testigos que habían roto el silencio y los aliados que habían arriesgado su seguridad para que la verdad saliera a la luz. Comprendí que lo que estaba sucediendo era más grande que mi propia historia.
Se trataba de justicia, de dignidad y de la capacidad de transformar el miedo en acción. La valentía no se mide por la ausencia de peligro, sino por la fuerza de enfrentar cada desafío con claridad, inteligencia y determinación. El amanecer del último día llegó con una claridad inesperada, como si la luz misma quisiera iluminar cada rincón oscuro de la historia que había comenzado con un colchón viejo. Marta despertó temprano, sintiendo un peso enorme mezclado con una emoción indescriptible. Sabía que ese día sería decisivo, que cada paso, cada palabra y cada acción tendrían un impacto irreversible. Los días de preparación, de miedo y de estrategia culminaban ahora, y todo debía ejecutarse con precisión absoluta. Se trataba de exponer la verdad completa, de cerrar un ciclo de injusticia y de transformar un pueblo entero que había vivido bajo la sombra de la mentira durante demasiados años. Antes de salir, repasó mentalmente cada detalle del plan. Cada testigo estaba localizado y protegido. Cada documento y cada grabación había sido verificada y copiada, y cada aliado sabía exactamente qué debía hacer y en qué momento. La coordinación era perfecta. No había lugar para errores ni improvisaciones. Marta sentía la tensión en su pecho, pero también una fuerza profunda, una certeza de que la justicia que había buscado durante tanto tiempo finalmente estaba al alcance. Todo el miedo acumulado se transformó en determinación, y cada paso que dio hacia la plaza central del pueblo estaba lleno de propósito y claridad. Al llegar, vio que un número significativo de habitantes ya se encontraba allí, atraídos por los rumores, la curiosidad y la urgencia de lo que estaba por revelarse. Muchos de ellos la miraban con respeto contenido, algunos con incredulidad y otros con un miedo silencioso. Marta entendió que la expectación era máxima y que cada acción debía tener un efecto calculado. Comenzó a organizar todo el material en una mesa frente a la multitud, mostrando desde documentos aparentemente simples hasta grabaciones que exponían conversaciones y acciones de quienes habían manipulado sus vidas durante años. Cada evidencia estaba seleccionada para generar un impacto progresivo, revelando primero la magnitud de la injusticia y luego las pruebas más contundentes que demostraban la corrupción y la traición. A medida que la presentación avanzaba, las reacciones fueron inmediatas. Algunas personas mostraban sorpresa y conmoción, otras miradas reflejaban indignación y rabia contenida, y algunos incluso lloraban al reconocer la verdad que habían ignorado o temido enfrentar. Marta se dio cuenta de que cada fragmento de evidencia era como una pieza de un mosaico que, al unirse, mostraba una imagen completa de la corrupción que había afectado al pueblo durante tanto tiempo. Cada documento presentado generaba murmullos, susurros y preguntas, y Marta sabía que había capturado la atención de todos, incluyendo la de aquellos que se creían intocables. No pasó mucho tiempo antes de que los responsables aparecieran en la plaza. Sus miradas reflejaban desesperación y nerviosismo. Intentaron inicialmente desviar la atención, desacreditar a los testigos y minimizar la evidencia, pero sus esfuerzos fueron torpes y caóticos. Cada error que cometían era registrado y notado por los presentes, y Marta supo inmediatamente que habían perdido el control. La estrategia que ella y sus aliados habían desarrollado durante semanas funcionaba perfectamente, y cada intento de manipulación solo reforzaba la veracidad de lo que se estaba mostrando. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando uno de los testigos clave, una persona que había permanecido en silencio por años, dio un testimonio público que reveló detalles que nadie había conocido hasta ese momento. Su voz temblaba, pero era clara y firme, y cada palabra provocó un cambio visible en la multitud. Los responsables empezaron a titubear, sus expresiones se volvieron de ira contenida y miedo, y algunos intentaron retirarse discretamente, conscientes de que su poder se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Marta observaba cada gesto, cada reacción, consciente de que la fuerza de la verdad estaba transformando radicalmente la dinámica del pueblo. A medida que la jornada avanzaba, Marta y sus aliados continuaron presentando evidencia, haciendo preguntas estratégicas a los responsables e incluso involucrando a algunos vecinos que habían sido testigos indirectos. Cada intervención servía para reforzar la narrativa, para mostrar la magnitud de la manipulación
y para empoderar a quienes habían permanecido en silencio por miedo. La plaza estaba llena de emoción, tensión y una sensación de justicia emergente que podía palparse en el aire. Cada paso, cada palabra y cada evidencia presentada acercaba la historia hacia un desenlace inevitable. Al caer la tarde, los responsables no tenían ya forma de sostener sus mentiras. Algunos intentaron negociar, otros mostraron signos de rendición, y muchos comenzaron a admitir públicamente sus acciones, conscientes de que la evidencia era irrefutable y que la comunidad estaba de su lado. La presión era absoluta, y la verdad había logrado lo que parecía imposible: transformar el miedo en acción, el silencio en justicia y la mentira en confesión pública. Marta observaba cómo cada revelación afectaba a los implicados, cómo las personas que habían sido cómplices pasivamente empezaban a asumir responsabilidad, y cómo el pueblo, finalmente, comenzaba a liberarse de años de opresión y manipulación. Cuando la noche cayó, la plaza estaba en calma, pero la transformación era evidente. Marta sabía que la historia había alcanzado su punto culminante, que la verdad había sido expuesta en toda su magnitud y que el impacto sería duradero. Personas que antes habían dudado, que habían permanecido pasivas o que habían temido enfrentarse a la realidad, ahora podían ver con claridad, reflexionar sobre sus decisiones y quizás cambiar la manera en que vivirían el futuro. Marta comprendió que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada enfrentamiento directo, había valido la pena. Finalmente, mientras regresaba a su hogar con una sensación de alivio y triunfo, Marta reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquel primer día, cuando le dejaron un colchón viejo y nada más, hasta ese momento, había enfrentado miedo, traición y desesperación. Sin embargo, había logrado transformar cada obstáculo en estrategia, cada amenaza en evidencia y cada error de los responsables en una victoria. La justicia que parecía imposible se había manifestado, no solo para ella y su hijo, sino para todo el pueblo que había sido testigo de la valentía y la perseverancia que puede surgir cuando alguien se niega a aceptar la injusticia. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su hogar, Marta se permitió un respiro profundo. Sabía que la lucha no terminaba completamente, pero que un ciclo había concluido. La verdad se había impuesto, los responsables habían sido confrontados y la comunidad comenzaba a reorganizarse bajo principios de justicia y transparencia. El colchón viejo, que al inicio parecía un objeto insignificante, había sido, en última instancia, el detonante de un cambio que nadie podría ignorar. Marta entendió que la valentía verdadera no se mide por la ausencia de miedo, sino por la fuerza de enfrentarlo y transformar cada desafío en una oportunidad de justicia.